Gracias, Odili Vargas, y con ese ánimo que nos contagia a todos, esperamos que nuestra audiencia pueda quedarse con nosotros en el siguiente tema de nuestro segmento en Agenda. Hoy vamos a hablar de las diferencias entre enfermedad profesional y enfermedad común. ¿Cuál es la relevancia de que se declare de manera adecuada si es común o si es profesional? ¿Qué implica esto en materia de seguridad social, de derechos del trabajador? Ya vamos a hablar del tema con el ingeniero Carlos Rodríguez, experto en higiene y seguridad ocupacional, que nos acompaña acá en Acción 10 en la mañana. Un placer, ingeniero, gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Invitamos a usted que nos está sintonizando a que pueda participar a través de sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Ahí nos encuentra en vivo como Canal 10 Nicaragua. Bueno. Bienvenido. Vamos a iniciar, si gusta, conceptualizando qué es enfermedad profesional y qué es enfermedad común. Bueno, gracias por la invitación, y esto es algo que se tiene que quedar bien claro, porque algunos trabajadores confunden la enfermedad común como parte de una enfermedad profesional. Nos vamos a referir a lo que nos dice el Código del Trabajo en su artículo 111, que es una enfermedad profesional. Dice que es todo estado patológico que afecta al trabajador en ocasión o a consecuencia del trabajo, o la exposición que tenga el trabajador en su puesto de trabajo. Estas enfermedades nos pueden afectar en el día a día, pero no se dan de un día para otro. Esto tiene consecuencias en mediano y a largo plazo. Vemos y revisamos nosotros las estadísticas del INS sobre las enfermedades profesionales y nos da un ranking de las 5 enfermedades profesionales que más se presentan. La primera enfermedad profesional que se presenta es túnel del carpo, que es hormigueo, punzamiento en la mano. También tenemos la segunda enfermedad profesional que se presenta, que es la hipoacusia, la sordera. Esto lo podemos ver en el hipoacusia bilateral izquierda. ¿Dónde se presenta más? En los conductores, en las personas que manejan maquinaria pesada, la amarilla, la verde, porque los pitos quedan al lado izquierdo y pasan arriba de los 95 decibeles, y ahí tenemos la afectación. Una persona que trabaja por lo menos más de 5 a 6 años con un montacarga puede generar una pérdida de 30% de audición en su oído izquierdo. Después tenemos de la hipoacusia la tercera enfermedad profesional, que es la tendinitis, dolores en el hombro, en el codo, muñeca, rodilla, pie. Y esto lo podemos ver por la afectación de personas que pueden trabajar con movimientos repetitivos y personas que tienen sobrepeso y que trabajan todo el día de pie. Entonces hay dolores en rodillas, dolores en los pies, porque sus jornadas a veces pasan de 8 hasta 12 horas de pie, o los que están sentados de igual manera se ven afectados con esta enfermedad profesional. La número 4 es la insuficiencia renal. Hay una alerta a nivel médico porque se están presentando muchos sectores de la población joven con insuficiencia renal. Esta alerta es y tiene que ver mucho con el consumo de algunos químicos que esta población está utilizando, y como las bebidas energéticas, la falta de tener en su dieta agua y algunos alimentos que pueda proveerle suficiente energía para trabajar. Entonces vemos que se han venido sustituyendo un sinnúmero de aspectos en esto, pero también tiene su origen en la parte de la manipulación de químicos. Y la quinta es la lumbalgia. La lumbalgia es la lesión en la espalda baja. Esto es común en las personas que trabajan moviendo, manipulando carga, o algunas personas que hacen giro. Entonces, estas son las 5 enfermedades que la Seguridad Social tiene ranqueadas. Las enfermedades comunes, según el MINSA, las vamos a dividir en 3 partes. La primera enfermedad es crónica. En las enfermedades crónicas nosotros tenemos la hipertensión, tenemos la diabetes, tenemos el asma, tenemos la artritis, y de último tenemos el corazón. Estas 5 enfermedades son comunes crónicas. Después tenemos la epidemiológica. Está el dengue, está el chikungunya, todo lo que tiene que ver con problemas de resfriado. Y después tenemos las nutricionales, que es la obesidad y la desnutrición. Todas estas se conjugan, pues, y es las que tienen más atención en la parte común. Ahora, definir bien una enfermedad profesional es un proceso.
En este proceso implica tener disciplina en las consultas médicas. Ahora, disculpe que lo interrumpa, ingeniero, aclarando, ¿la enfermedad profesional es la que tiene como factor de riesgo desencadenante o como base principal que la ocasiona el tema laboral? En cambio, la enfermedad común es la que se da indistintamente en lo que se trabaja. Sí, no tiene nada... Para aclarar a nuestra audiencia. Es correcto, no tiene relación con el trabajo. Por ejemplo, me decía un trabajador, mira, a mí me pasa algo, hay un charco con zancudo a la orilla de la empresa y es un zancudero y de repente yo ando con gripe. Eso es una enfermedad, ¿puedo catalogarla como una enfermedad profesional de parte del trabajo? No, no se puede, esa es una enfermedad común. Las enfermedades profesionales, por ejemplo, los movimientos repetitivos, la gente que está en la banca, que están digitando y están moviendo cajas y están digitando, su herramienta de trabajo son las manos. Por consiguiente, 5, 6 o 10 años trabajando las manos, ya puede ella, por la postura de la mano, generar el aprisionamiento de los nervios con el músculo de la mano y ahí es donde se da el problema del túnel del carpio. Entonces, ¿esto qué produce? Hormigueo y dolores. ¿Se puede operar o se puede curar? Sí se puede operar y se puede curar. El problema es que aquí viene una parte, digamos, que hay que analizarla muy bien. Me dan la operación, yo puedo quedar bien un año, pero el siguiente año, si yo sigo haciendo lo mismo, voy a presentar de nuevo el problema del túnel del carpio. Por el factor ocupacional, estos movimientos repetitivos, se va a dar nuevamente la situación. Ahora, es importante definir quiénes o quién determina si es una enfermedad profesional o común y cuál es la relevancia, y entrando en materia de derechos de los trabajadores y en materia de seguridad social. De hecho, nos preguntan si los problemas de visión, cuando hay, por ejemplo, una sobreexposición a luces o sobreexposición a químicos, pueden estar relacionados con una enfermedad profesional. Claro que sí, pero tiene que estar, digamos, de una manera bien soportado esa exposición. Por ejemplo, hay personas que trabajan con láser, las personas que están haciendo uso de la radiología. Entonces, toda esta gente están expuestas a factores ionizantes y a no ionizantes. Aquí, a largo plazo, se puede generar una enfermedad profesional, pero debe de estar en su ficha ocupacional la exposición y debe estar definido qué parte del cuerpo se usa. No es costumbre hoy en día que recursos humanos pongan entre la ficha ocupacional la parte del cuerpo que se va a utilizar. Debemos de ir cambiando y ir actualizando este proceso porque también yo necesito generar la evidencia de la exposición de las personas. Una persona que, por ejemplo, que está manipulando químicos y puede haber un derrame y no se le dio el equipo de protección y pierde la visión, entonces esta persona es un accidente laboral, pero trae secuelas. ¿Cuáles son las secuelas? Que él ya no se puede reintegrar a su puesto de trabajo. Ahora, hay situaciones, y voy a poner un ejemplo, de que trabajadores que sufren accidentes, por ejemplo, los que andan en cobranza, pasan 10 a 11 meses en recuperación de un accidente de tránsito. Y esto tiene que ver que no queda bien su pierna y puede tener dolor al volver a manejar la moto. Entonces aquí tiene que hacerse una fase muy rápida y analizar bien el caso. Porque si me dan reintegro y yo no puedo seguir utilizando la moto, entonces voy a tener un problema al momento que me pidan a mí el desempeño. No voy a llegar nunca a lo que está solicitando la empresa. Y puede ser que en cierta manera la empresa diga, bueno, como usted no da los resultados después del accidente, pues voy a prescindir de su servicio. Y ahí está actuando de una manera legal la empresa. Ahora hay que hablar muy bien con esto con el empleador cuando le den reintegro, porque no puede seguir haciendo lo mismo por las restricciones que queda después de un accidente o de una exposición. Pero ¿cómo protegerse? En este caso el trabajador o ingeniero, porque al final la empresa lo contrató, puede decir el empresario, yo te contraté para un fin. Lastimosamente tuviste esta situación y ahora te necesito, pero para el mismo puesto, ¿dónde te voy a poner? Entonces, ¿quién determina ahí lo que se debe hacer por parte de empresario y de trabajador? Ok, entonces fíjense que ahí hay un vacío legal y mi recomendación, que ya ha tenido resultados, es que el trabajador, que quede claro que cuando ya tiene una secuela
de un accidente laboral, de su enfermedad que se volvió profesional, irla a declarar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social antes que pueda ocurrir la toma de decisiones del empleador. Entonces, usted cuando le den reintegro y sabe que no va a rotar en ningún otro puesto, pues inmediatamente yo meto mi solicitud para que sea analizada por el Comité de la Seguridad Social para que me dé una incapacidad o parcial o total porque ya no puedo desempeñarme en mi puesto. Y ahí caemos un poco al tema de la relevancia de que sea catalogada o declarada de la manera correcta una enfermedad o una secuela post-accidente de trayecto, accidente laboral o accidente común. Esa importancia es de cara a los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores. Quisiera que nos explicara un poco eso y quién determina si es una enfermedad común o profesional, cuáles son los pasos. Ok, primero asistir a la clínica médica laboral donde usted está inscrito para presentar y decir qué es lo que tiene. Hay un proceso, este proceso pasa primero por la atención de un médico general que te va a escuchar y va a hacer la apertura de tu expediente. Ahí te van a dar cierta pastillas para mitigar el dolor o la situación que usted está viviendo. Después hay una segunda fase que si seguís con el dolor, se te va a hacer una cita con un especialista. El especialista no te va a dar un diagnóstico inmediato, te manda a hacer exámenes y ya estamos hablando aquí un periodo de tiempo. Entonces ahí donde yo le recomiendo al trabajador que tenga la paciencia y tenga la disciplina de dar seguimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Después que hacen los exámenes, vuelve otra cita donde el especialista le da la receta. Ya con la receta y si hay que hacer algún tipo de fisioterapia en ese momento, tiene que cumplirla al 100%. Si persiste el dolor, el especialista lo único que puede hacer es mandarlo al hospital de riesgo profesionales. En el hospital de riesgo profesionales, ¿verdad? Hay dos situaciones. Una, si tu clínica es la misma del hospital de riesgo profesionales, el expediente pasa directo y no tenés problema con los exámenes. Si tu clínica no es la misma que la de riesgo profesionales, que el hospital lo que va a hacer es lo siguiente, vas a volver al ciclo. ¿Qué pasa con volver al ciclo? Te va a asignar de nuevo todo, el médico general, después el especialista, los exámenes y después un tratamiento. Sin el tratamiento seguir de nuevo con tu padecimiento, entonces eso se pasa a un comité donde la Seguridad Social va a tomar la decisión si de declararte una incapacidad total, permanente o transitoria. Esto también implica un momento de indemnizaciones y ver cuánto es lo que te pueden dar por la incapacidad, ¿verdad? Ahora, la incapacidad que uno pueda ganar en esto, según el comité, también se deshabilita cuando ya llegas a los 60 años, que es la pensión por vejez. Entonces, no puedes tener las dos, tiene que ser una. Voy a escoger o me quedo con esta o con la pensión de vejez. Cualquiera de las dos, pero no puedes tener las dos al mismo tiempo. Entonces, este es un proceso de disciplina. Si vos me rompés en ese ciclo una de las citas, uno de los exámenes, volvemos a resetear todo y empezamos de cero. Puede ser un proceso largo de un año o menos de un año, pero sí puede llevar un tiempo para declarar una enfermedad profesional, porque es muy difícil. ¿Pero tiene más beneficios el trabajador cuando se declara profesional? Ah, claro, porque si te declaran una enfermedad parcial, una incapacidad parcial, vos todavía puedes trabajar. Entonces, además que te estás con la incapacidad, vos podés generar tu dinero, pero claro, sin hacer lo que te llevó a esa enfermedad profesional. Entonces, ahí tenés beneficio de la atención médica permanente, tenés beneficio de los medicamentos y otros servicios que pueda dar la Seguridad Social. Entonces, esto es de disciplina, sí, para poder declarar esa enfermedad profesional y ser claro y conciso con los síntomas que yo puedo tener. Porque hay gente que a los 2 meses ya está pidiendo a la clínica que tiene una hernia discal, un problema, y tal vez en esos 2 meses no ha hecho ningún sobreesfuerzo y no hay manipulación de carga en ese trabajador. Puede ser que eso lo heredó de otro lado y la misma ley nos dice que aunque hubiese terminado la relación laboral,
no pierde, ¿verdad?, digamos, sus beneficios con la seguridad social. Okay. Siempre va a ser reconocido, aún después de la relación laboral o comercial donde se le generó la enfermedad profesional. Tenemos bastantes comentarios, voy a dar lectura a la mayoría en el tiempo que nos queda de entrevista. Gracias, como siempre, a usted por participar. Buenos días, mi esposo tuvo un accidente hace 2 años, fue de trayecto porque venía a las 10 p.m. del trabajo y por el Colegio Cristo Rey, al esquivar un manhole que no se veía, que fue en periodo de lluvia, pues tuvo este accidente. A consecuencia de él, tuvo una fractura de tibia y peroné y el INS solo le dio 1 año de subsidio porque no le podían dar más. Todavía a mi esposo le duele el tobillo debido a esa fractura. Ahora él presentó su renuncia debido a la indiferencia y mal ambiente laboral por culpa de una supervisora. ¿Será que pueda demandar a la empresa donde trabaja por esta condición? ¿Fue idóneo presentar la renuncia? Desea las recomendaciones. Mire, estamos hablando de un accidente laboral que puede generar una enfermedad profesional con el tiempo. Él tuvo un accidente, se lesionó la pierna, se lesionó el pie, el peroné, ¿verdad? Entonces él queda con una secuela. Lo máximo que te dan de subsidio es 1 año. Después de eso pasás a un comité para que haga una revisión de tu caso. Eso es lo que él tuvo que haber dado seguimiento. Y esto es para los que no saben cómo es la parte después de un accidente, declarar una enfermedad profesional. Entonces, después de eso, de los 12 meses que me dieron de subsidio, yo meto mi solicitud de la incapacidad con el Comité de la Seguridad Social, porque me voy a anticipar a eso lo que le sucedió, porque él, le dan reintegro, pero él ya no es igual en funcionamiento ni en rendimiento. Eso lo ve el empleador y el empleador dice, no, si yo te contraté para esto y ahora no tengo dónde ubicarte. Entonces, lo siento mucho, te voy a correr o vos poner tu renuncia, y esto es lo que sucedió. 1, aquí no hay de parte del empleador una indemnización. Lo que tuvo que haberse hecho es, después de los 12 meses de subsidio, pedir la incapacidad total o parcial a la Seguridad Social con el comité para que él quede cubierto. Entonces, esa es la que la mayoría no conocemos, sino que hasta que ya estamos a un punto en que es difícil retornar, entonces perdemos los derechos. Es muy importante eso. Si usted tiene los 12 meses de subsidio, inmediatamente meta su solicitud de incapacidad, porque usted no va a quedar igual y le pueden dar un reintegro, y ese reintegro, su función y su desempeño no va a ser el mismo y va a estar en tela de duda, ¿verdad? Si te tengo o no te tengo, porque no te puedo cambiar, no hay donde derrotarte, entonces te pueden hacer un despido. Tenemos más comentarios por acá. Felicidades al expositor, gracias por esa explicación. Nos dicen, escucha, este caso está un poco complejo, creería. Yo trabajé como docente horario, soy arquitecto, diseñador y constructor. Sufrí una isquemia cerebral, luego me cayó un portón provocando fractura lumbar, soy diabético e hipertenso, pero me di cuenta que las empresas en donde trabajé, aunque demostré la incapacidad, no reportaron al seguro los accidentes. Hoy que gestiono mi incapacidad al INS, demostré los daños con documentos de hospital, pero evidentemente como la empresa no lo reportó, pues no hay ningún resultado en esa línea. Tengo 60 años y voy a tramitar mi jubilación. ¿Qué le recomiendo? Ok, aquí es lo que habíamos mencionado anteriormente. Ya lo que es una incapacidad total o parcial o una enfermedad profesional, declararla está muy difícil porque tenés cerca ya tu jubilación. En esto de la parte de la jubilación no es negociable, te tenés que jubilar a los 60 años. Y los beneficios ya en este momento está un poco difícil recuperarlo, porque venir y construir lo que te pasó. Primero tuviste un accidente laboral, ahora la parte, por ejemplo, problemas cardíacos, problemas de un derrame cerebral o otro tipo de enfermedad crónica que vos presenté, es difícil relacionarlas con el trabajo. Por ejemplo, sí, yo puedo relacionar problemas cardíacos con las personas que trabajan bajo tierra por el calor, la presión que existe, los que hacen buceo. Eso yo puedo relacionar el problema cardíaco y el problema del cerebro.
por el oxígeno, etcétera, otras variables. Pero es difícil en actividades administrativas comprobar esa relación de la parte cardíaca y la parte del cerebro. Es muy difícil. Lo que sí es más comprobable es la caída del portón, que ese es un accidente laboral que se tuvo que haber reportado y se tuvo que haber hecho una serie de exámenes para ver cuál fue el tipo de lesión y declarar una enfermedad profesional. ¿Qué puede hacer él ahora, ingeniero? Porque dice que incluso teme que no le den su pensión por vejez. No, la pensión de vejez no es negociable por algún Pero accidente. Es que parece que no se reportaba al INSS sus cotizaciones. Ah, bueno, ahí es otro problema. Según lo que entiendo en el comentario. Ok, si el empleador nunca declaró la seguridad social como parte del trabajador, pues la inscripción, puede ir a la seguridad social, poner una denuncia para que el empleador responda por todos esos aportes y por todo el tiempo que él trabajó para que le den también su pensión de vejez. Esa es una falta grave del empleador. Eso ocurre mucho. Hay empleadores que dicen que declaran el aporte a la seguridad social y no lo hacen. Y no lo hacen, pero sí. Si él tiene colías, comprobantes, pues evidentemente él desde que firmó un contrato debe tener una copia y eso es lo que le sirve de soporte de la relación, digamos, entre empleador y trabajador, el nivel del contrato. Si él trabajó desde tal fecha, a él le tuvieron que dar una colía las quincenas, entonces ahí puede tener la evidencia para comprobar de qué fecha a qué fecha él laboró y que tiene derecho a su seguro social. Ahora, la infracción es del empleador, entonces él tiene que reclamar sus derechos ante la seguridad social. Una multa, una sanción. Ahí va a haber una sanción, una multa, exacto, y una indemnización al trabajador. Perfecto, tenemos más comentarios. Nos dicen, el túnel carpiano es una enfermedad por riesgo profesional, y también nos pregunta si la artritis reumatoidea degenerativa le ha incapacitado, dice, para desarrollar sus funciones. ¿Debería de ser enfermedad común o profesional? Nos dicen también por acá. Bendiciones. Dani García nos envía saludos. Saludos también, Dani, para vos. Gracias, como siempre, por sintonizarnos. Yo viví eso, nos dice, a mí me despidieron con el artículo 45, producto de una enfermedad que limitaba mi desempeño laboral y al final pues no pude hacer nada. Bueno, miren, tienen que estar muy atentos con esto. El mismo artículo, el 112, nos dice que después de un accidente laboral puede venir una enfermedad profesional. Tenés que declarar esa enfermedad profesional para que vos estés cubierto. De igual manera, les digo, si empezamos a llegar a subsidios de 10, 11, 12 meses, usted ya vaya conectándose con la seguridad social para ver qué tipo de incapacidad, porque usted no va a quedar igual. O sea, sí te dicen reintegro, pero el empleador a veces no entiende esto y la parte humanística, digamos, de parte del empleador a veces no funciona. ¿Por qué? Porque yo te contraté como cobrador en moto y ahora no me puedes manejar una moto. ¿Dónde te voy a poner? Yo te contraté como estibador en la bodega. Ahora no podés manipular nada. ¿A dónde te voy a colocar? Entonces, esas preguntas se las va a hacer el empleador y anticipémonos. Si vos tenés más de 10 meses de subsidio por una operación o parte de la lesión, busca cómo declarar la enfermedad profesional, para que le den la incapacidad, para que vos estés respaldado y no perdas tu línea pues de beneficio como todo trabajador. Realmente hay empresas pequeñas que no tienen la opción de una rotación de personal, porque los puestos pueden ser limitados en el sentido de la cantidad de trabajadores. Entonces, conviene declarar la enfermedad para que le den la incapacidad, conviene tanto al empleador, pero sobre todo también al trabajador. Tenemos por acá más comentarios, ingeniero, nos dicen y nos preguntan si la espondiloartrosis es una enfermedad profesional. Lumbar espondiloartrosis lumbar es una enfermedad profesional o no. Nos envió otro mensaje ampliando la definición de la enfermedad. Ok, la artritis, este tipo de, digamos, de padecimientos son considerados enfermedades comunes. Relacionarlas con el trabajo, como les decía anteriormente, es muy difícil. Como yo empecé, por ejemplo, 6 meses a trabajar en un lavado de vehículos y estoy al sol y lavando, entonces posiblemente ahí tengas un problema de artritis, pero tenés que tener una exposición mayor de 5 a 10 años para poder establecer esa relación. Entonces es muy difícil porque también puede ser genética, la herencia que vos llevas del problema de la artritis.
el problema de la columna. O sea, pues, hay un sinnúmero de factores que hay que considerar para poder definir esa enfermedad profesional. Es difícil que una enfermedad común sea vista como una enfermedad profesional, pero sí tenemos la referencia, por ejemplo, de mi ficha ocupacional, que hay una exposición del cuerpo en eso, entonces sí se puede hacer algo con la seguridad social demostrando sí esa conexión. Ok, nos dicen, soy Marvin García, los saludos de Somoto, nos dice también que laboró para una empresa y por una enfermedad lo sacaron del trabajo, lo despidieron. También otro comentario por acá, buenos días, una persona que sufrió un esguince o quebradura por usar tacones altos, ¿es culpa de la empresa? ¿Puede ser riesgo laboral porque la caída fue dentro de las instalaciones? Y aquí es importante señalar que hay empresas que por el factor de ocupación, porque es atención al cliente, sí te piden usar cierto tipo de calzado. Si la caída fue dentro de las instalaciones de la empresa, ¿esto es una enfermedad o es producto de un accidente laboral meramente sí. y las secuelas que queden? Y si está correcto o no que te exijan cierto tipo de calzado. Mire, hay cierta línea de profesiones donde el calzado es muy importante. En la línea bancaria te exigen tacones, en la línea de atención al cliente te exigen tacones. Entonces ahí he exigido el tipo de zapato. Pero también si yo sufro una caída, es un accidente laboral, no se discute. Si posteriormente a esa caída yo quedo con una lesión y de verdad esa lesión no me deja desempeñarme, lo que voy a hacer es hacer mi gestión de esa lesión como una enfermedad profesional. Igual, tiene que ir disciplinadamente a la consulta médica, a la cita, reportarse con el especialista y después de agotar todo esto, ver la declaración que me puede hacer el comité. Tiene que solicitarlo, sí. No es el médico especialista que te va a dar te va a declarar la enfermedad profesional. Es el comité de la Seguridad Social el que te va a decir si o no clasifica tu lesión como enfermedad profesional. Ok, tenemos más comentarios. Nos dicen, a mí me negaron la declaración de la enfermedad profesional. ¿Esto es sujeto a apelar o no? Claro que sí, usted puede apelar, pero lleve la evidencia real, ¿verdad?, que podemos tener exacta de lo que me pasó. Porque hay puestos de trabajo donde en el descriptor de puesto no dice qué parte del cuerpo vas a utilizar. Entonces ahí hay una confusión. Por ejemplo, las personas que están utilizando las manos para digitación, las partes administrativas, y después de cierto tiempo, 15 años, están presentando el problema del túnel del carpo, pero cuando yo busco las evidencias de la exposición y no las encuentro, lo voy a declarar como una enfermedad común. Entonces hay que ver con recursos humanos, y esta es una alerta para que recursos humanos actualice sus fichas ocupacionales y ponga el uso de parte del cuerpo que tiene el trabajador en su jornada laboral para que cuando se investigue tengamos la referencia. Ahora, por ejemplo, cuando hay un accidente y es un riesgo profesional, por ejemplo, un accidente de trayecto, ¿quién lo debe reportar? ¿El empleador o el trabajador? Hay una hoja NAP que se tiene que llenar y esa la debe llevar ¿quién? ¿El trabajador o el empleador? Uno, esa es una pregunta, ingeniero. Y la otra es el trámite de la enfermedad, de la declaración de la enfermedad, si es ocupacional, si es profesional o enfermedad común, ¿quién lo debe hacer? ¿El trabajador o el empleador? Ok, en la primera, si hay un accidente laboral, el empleador tiene que garantizar la atención a la persona en su clínica o en el hospital de riesgos profesionales. Tiene que llevar la hoja NAT, que es como el garante que el empleador está declarando ante la Seguridad Social lo que pasó. La segunda, si es una enfermedad profesional, este es un comité que lo declara. Ahora, después del accidente, ¿puede surgir una enfermedad profesional? Claro que sí. Claro que sí, puedes quedar con una lesión y tenés que gestionar como una enfermedad profesional porque vos te sentís con cierto impedimento de tus funciones normales. Entonces, sí, el trabajador aquí cambia. En la primera, el empleador es el que hace la gestión ante la Seguridad Social por el accidente laboral. Y la enfermedad profesional es el trabajador que hace su gestión para llevar a cabo
todo el ciclo para que se declare su enfermedad profesional. El empleador ahí no se mete. Ahora, yo conocí de un caso que el empleador le dio la hoja NAP a la persona que sufrió el accidente y fue el trabajador quien llevó esta hoja ante las autoridades correspondientes. ¿Esto fue correcto o fue incorrecto? Sí, puede ser de las dos formas. Se la puede dar al trabajador o la puede llevar Recursos Humanos, la hoja NAT, a la clínica o al hospital de riesgo profesional. Cualquiera de las dos es válida. Lo que sí, mi recomendación es siempre que la empresa muestre ese interés ante el trabajador de cualquier accidente, de presentarse, de dar la cara por su gente, porque eso genera más confianza, hasta en la atención médica genera más confianza y hay más responsabilidad de parte del empleador. Ahora, yo quisiera también su recomendación para aquellas empresas o negocios pequeños que todavía no están organizados a ese nivel, de tener todo este esquema organizacional de recursos humanos, donde hay una hoja NAT, donde hay todo un organigrama de trabajo alrededor de los derechos de los colaboradores. ¿A qué se arriesga? Miren, es importante ya estructurar dentro de las organizaciones la parte de salud y seguridad del trabajo. No puede ser de que nosotros seamos reactivos. Cuando sucede el accidente, a esa hora nos empezamos a dar cuenta de responsabilidades del empleador y las responsabilidades del trabajador. Ya debe ser integrar la salud y seguridad del trabajo, porque esto puede generar sanciones económicas hasta el cierre de la empresa. Hay situaciones que no se manejan, como es la inscripción de todo trabajador ante la seguridad social. Es importantísimo. Otra cosa que no se maneja son los exámenes médicos preempleo y los exámenes regulares. El examen preempleo es el que me va a dictar cómo viene esa persona al trabajo. Y yo puedo definir, ¿verdad?, si tiene la capacidad o está apto para hacer las funciones. El examen médico lo exige la ley. Entonces son elementos básicos que el empleador debe manejar dentro de la contratación y saber que va a tener esa incidencia en gastos. La seguridad social, los exámenes médicos, brindarle los equipos de protección personal, darle capacitación a su personal, poner señalizaciones, tener equipos en óptimas condiciones. Son elementos básicos que ya tienen que uno venir poco a poco integrando en sus proyectos o dentro de la empresa. No podemos esperar que suceda un accidente para yo reaccionar y, ay, tuve que poner esto, porque van a venir las sanciones. Todo accidente se tiene que investigar. Si no se investiga, pues se puede la persona lesionada pedir al Ministerio del Trabajo, hacer una denuncia de lo que pasó. Igual con la seguridad social. Me quitan el aporte del seguro, pero nunca recibo la colía. Usted tiene que recibir su colía y tiene que ir a la seguridad social a poner una denuncia, porque esto, usted es un beneficio que la Constitución y que las leyes en Nicaragua le están dando por solo el hecho de ser un trabajador activo. De hecho, puede ir al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, la filial que le corresponda cercana, a pedir su reporte de cotizaciones, a ver si el empresario realmente ha tenido esa obligación de reportarlas, porque ahí le pueden dar su historial, si realmente lo ha reportado o no, si tiene duda, y de esa manera también soportar la denuncia con ese comprobante. Eso es sumamente importante que usted lo haga y conocer los derechos. Ahora, por ejemplo, si tenemos el caso de un accidente de trayecto, un accidente común que ocurre y que se reporta ante las autoridades, pero el contrato que tiene el trabajador no es en nómina, sino por servicios generales o por servicios profesionales. ¿Qué pasa en esos casos? Mire, es importante esto de delimitar las responsabilidades, porque si yo tengo un contrato por servicios profesionales, se supone que cuando yo contrate a esa persona, él va a tener un seguro facultativo, a donde él está cubierto. En caso también que yo rompa las condiciones de servicios profesionales y le imponga a esta persona un horario laboral normal como en la empresa, de 8 a 5, pues ahí ya tenemos un punto, ¿verdad?, que es a favor del trabajador, porque si está en servicios profesionales y tenés un horario de 8 a 5, vos pasás a ser parte de la nómina. Entonces, todo lo que te pase ahí, el empleador tuvo que haberte registrado en la seguridad social porque estás cumpliendo con un horario de trabajo. Servicios profesionales es que no llegas casi a la empresa, trabajas por tu cuenta y haces algún reporte según el contrato o el convenio. No tenés un horario establecido. Ahora, si te sucede un accidente y
sos trabajador activo. La evidencia que uno tiene en investigación es la declaración de la policía y de medicina legal si hay la pérdida de algún miembro o alguna lesión. Eso me sirve de evidencia para poder definir claramente en la investigación el accidente de trayecto. Si en el accidente de trayecto vos rompiste, según el artículo 110, el inciso A, la trayectoria normal, es decir, me falta gasolina, entré a la gasolinera y en la gasolinera tuve el accidente. Ahí ya se rompe el vínculo de trayecto normal y ese va a ser considerado como un accidente común. Ni lo pelees, pues rompiste el trayecto normal. Hay gente que dice, es que yo hice una parada en colegio de mi hijo porque está en el mismo trayecto. El chavalo se baja y ya cuando yo quiero arrancar, ahí sufrí un accidente. Igual, también hiciste la parada, ahí se pierde. Ahora, si es un desvío por construcción, como estamos en nuestro país, en Managua, por ejemplo, ahí se tiene que justificar. Ahí se justifica, ahí no hay problema. Igual si vas en un taxi, te montas en el taxi y el taxi da 1000 vueltas y en una de esas 1000 vueltas se accidenta o choca, hay una colisión, entonces vos ahí estás cubierto porque es el medio que vos no controlás, pero vas para tu trabajo. Ahí no hay problema. Igual en la ruta donde vaya y le pasa una colisión o algo y vos salís lesionado, ese es un accidente de trayecto. Pero si es por servicios del contrato, ahí es por tu cuenta, o sea, ahí es por tu cuenta, exacto. Ahí no aplica nada y la cuestión es que si tenés tu seguro facultativo es el que va a responder por vos. Perfecto. Recomendaciones para ir cerrando, ingeniero, de cara a los colaboradores. A veces aceptamos laborar en ciertos negocios, en ciertas empresas, aunque no nos den los equipos de protección, que esto incluso puede ser un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad profesional si no te están protegiendo de la manera adecuada o también para tener un accidente dentro de las instalaciones de la empresa. Mire, como trabajador, uno lo que tiene que pedir primero, nos emocionamos con el salario, pero debe usted pedir cuáles son los riesgos y los peligros en el puesto de trabajo y cómo protegerse con ellos. Para el empleador, recuerde que hay ciertos requisitos que pide la ley 618, el Código del Trabajo, que tiene que cumplir y son sencillos. Inscriba a su trabajador, dele el entrenamiento, los equipos de protección personal y también otra parte importante, dele los permisos y la licencia para que vaya a consulta médica si este trabajador tiene alguna afectación que sea provocada por el trabajo. De cara a los empleadores, ¿qué recomendación podemos brindar? Por ejemplo, de cara también al tema de dar el seguimiento idóneo, porque a veces como que nos cansamos y decimos, no, ya me lo negaron la primera vez, ¿para qué voy a continuar? Y es bien importante el hecho de que podamos demostrar si en realidad tenemos una enfermedad profesional y no es una enfermedad común. Ya escuchamos que la relevancia es que los derechos cambian, los beneficios cambian. Miren, el trabajador a veces se da por vencido a los 2 meses que está haciendo la consulta. Sea constante porque lo que estamos viendo aquí es el futuro. El futuro, cómo te va a comportar tu cuerpo en el trabajo. Si no responde, entonces vas a tener escasas oportunidades laborales. Tienes que ser oportuno en esto. En cuanto sentás síntomas, inmediatamente acudir a la clínica y el empleador debe estar consciente de lo que está sucediendo y darle los permisos, porque ese es otro problema. Sí. No dan los permisos. Entonces el trabajador tiene que buscar la manera, sale de su trabajo a las 5 de la tarde, ya llega a las 6 y después ir a una consulta o una emergencia, él la negocia, dice, no, mejor me descanso y voy al trabajo al siguiente día. No negocie. Recuerde que las enfermedades son silenciosas. Todas las enfermedades profesionales van poco a poco mermando el cuerpo y esto puede a la larga dejarte inhabilitado. Nosotros en la Seguridad Social hemos analizado un promedio de 226 declaraciones de enfermedades profesionales donde ya son permanentes, que el trabajador ya no puede laborar. Al año hay 200 trabajadores en Nicaragua que ya no pueden trabajar y que están con una pensión total o permanente por enfermedades profesionales. Hay que reducir esta cifra. ¿Cómo la vamos a reducir? Haciendo la prevención y ser consciente de lo que me sucede. Si yo siento algún síntoma, darle seguimiento y tomar el compromiso
con el proceso que me pone la seguridad social o el sistema de salud que tenemos aquí en Nicaragua. Sí, a veces el trabajador no lo hace porque con los permisos y que ya estás yendo demasiado al INSS, estás yendo demasiado a tu clínica médica previsional, entonces ya incluso temes que te despidan. Pero sí es importante el poder explicar que también el cuerpo se resiente y que precisamente si estamos enfermos no vamos a poder cumplir en materia laboral en ninguna empresa ni ninguna institución donde trabajemos. No vamos a rendir. Gracias por habernos acompañado. ¿Cómo le contactamos? Bueno, ahí mismo en los teléfonos, ahí los ponemos. Cualquier información adicional me la hacen por WhatsApp, que con gusto los voy a atender. Bueno, gracias, ingeniero Rodríguez, por haber estado con nosotros, y a usted gracias, como siempre, por esa gentil participación y fidelidad a Acción 10 en la mañana. Trabajamos para ustedes. Ya regresamos con más informaciones.